Buenas, pues esta tarde os hablaremos del Citroën Xantia, que cumple en este 2023 30 años, lo cual me hace pensar que estoy haciéndome viejo a pasos agigantados porque recuerdo perfectamente este coche. Y lo recuerdo precisamente porque ha marcado una niñez, una adolescencia propia y ya cumple 30 años. Por lo tanto, jovencito no soy. Pero bueno, a ver, de hecho yo he vivido esa época y me parece espectacular. Es un coche que sobrevivió durante 9 años, casi 10. Venía a sustituir al mítico Citroën BX y tenía componentes también del Citroën XM, que era la berlina de lujo en su momento de Citroën. Y bueno, pues se presentó en su momento en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1993 y estuvo casi hasta el 2010-2011 en comercialización. No era una berlina de lujo como tal, como propiamente podríamos entender como una berlina de lujo, era una berlina media, pero realmente, bueno, pues estaba muy bien equipada, tenía una armonía bastante buena en materia de colores, en materia del interior, estaba muy bien acabado, estaba muy bien estructurado el salpicadero y bueno, pues a mucha gente le gustaba y era un coche que parecía simpático y de hecho tenía muchos valores y muchas cosas que lo hicieron ser bastante popular en su momento. En su origen se vendían en dos ediciones que se denominaban SX y VSX, que era más lujosa, y tenían 3 motores en ese momento. Luego se han ido adaptando a los tiempos, a medida que ha ido evolucionando la historia, pues el Xantia también ha ido evolucionando con la historia, y bueno, pues me parece que hubo un momento determinado, un punto de inflexión, en el que, bueno, tuvieron una especie de restyling, llamémoslo así, un lavado de cara, que, bueno, actualizaron un poco más lo que conocíamos del Xantia, pero que lo que es el vehículo mítico, pues realmente ha marcado una época, independientemente de los restyling, lavados de cara, etcétera, que haya tenido. Citroën, por ejemplo, siempre ha sido famosa por sus suspensiones, por su suspensión hidroneumática y este tipo de historias, y en este caso no iba a ser diferente, pero solamente la montaban las versiones más altas de gama, súper blandas, súper cómodas, y en este caso pues las versiones del Xantia más altas de gama pues montaban la suspensión Hydractive 2, que lo denominaban así en su momento, y las versiones altísimas de gama funcionaban con Hydractive 2, por ejemplo, con ese sistema, y tenían un añadido que era la versión activa que realmente daba una vuelta de tuerca más al sistema Hydractive 2, y el coche como tal pues viraba en plano, o sea, giraba en plano, y fue un mito en su momento porque realmente se puede comprobar y se puede ver que giraba en plano. Eso hizo que una marca francesa también, como no, llamada Michelin, hiciese unas ruedas específicas para ese vehículo, para esa versión que viraba en plano. Y bueno, pues realmente era una suspensión bastante poderosa, bastante activa, que marcó una época también, marcó un hito. Se puede llegar a ver, en este sentido hay varios vídeos que podemos ver lo efectiva que era la suspensión activa, y bueno, pues lo consiguieron en base a elevar el número de botellas, el número de esferas neumáticas que tenía el coche, y eso le hacía que virase en plano y que tuviese una inclinación como máximo de 0,5 grados de inclinación, en este caso. Por lo tanto, era casi inapreciable y estaba bastante bien. Era una suspensión bastante elegante. Básicamente, la tecnología consistía
en que habían incorporado dos esferas, o sea, una esfera más por cada eje, por cada rueda, por decirlo de alguna forma, o sea, 4 más adicionales, que lo que hacían era pues que por medio de unas electroválvulas, tecnologías de la época, pues pudiesen tener una amortiguación más flexible, más cómoda, confortable o más deportiva, que era lo que podemos ver en los vídeos que hay circulando por internet de la época. Y realmente era, como bien he dicho antes, una suspensión muy efectiva. Por ejemplo, otro hito que marcó historia del Santia fue su versión familiar. O sea, si ya de por sí era grande, la versión familiar era más grande todavía, por lo tanto estaba bastante bien. Apareció, me parece que en el 1994-95, por ahí más o menos. Luego también teníamos una versión de 1997 que fue remodelado como tal, las diferentes versiones del Santia, y en el 98 pues el Santia como tal estrenó el motor 2000 HDI, que con el Common Rail y todas estas parafernales en plan tecnológico que han perdurado hasta nuestros días. Y sobre todo pues en Citroën, en grupos Antis, etcétera. Pero realmente el 2000 HDI se estrenó con el Santia. O sea, es un mito bastante considerable. Y bueno, desde esta humilde publicación, que ahora lo hacemos en vídeo, pues solamente deseamos muchísimas felicidades al Santia, en este caso, a Citroën, por haber engendrado aquel vehículo que marcó una época, etcétera. Pero sobre todo al Santia por cumplir los 30 años, que ya es una edad considerable para un vehículo.